La Torá es básicamente el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Después están los escritos sagrados, que es el libro de los Proverbios, el libro de Job y todos esos escritos que están junto a la Torá ahora incluidos, y también están los libros de los profetas, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas. Eso en conjunto hace la Biblia, pero la Torá básica son los 5 libros de Moisés. Y los 5 libros de Moisés, como me preguntan, la Torá se refiere básicamente a los 5 libros de Moisés, aunque todo lo demás también recibe genéricamente el nombre de Torá. Cuando se habla de Torá es eso, los 5 libros de Moisés, y la cantidad de letras que tiene es 600.000. En las ediciones que hay actualmente hay menos. ¿Por qué? Porque hay letras que son suplementarias y hay una tradición de ocultar ciertas letras o escribirlas en forma manifiesta. ¿Por qué? Porque por los secretos de la Biblia. La Biblia tiene muchos secretos que cuando hay una letra carente o hay una letra que está aparentemente de más, tiene significados muy profundos que los sabios explicaron a través de los libros del Talmud, los libros de la Cábala, los libros del Midrash. Explicaron por qué una letra está carente o una letra está a veces de más. Por ejemplo, el nombre Jacob. En español decimos Jacob, en hebreo es Jacob. La letra O de Jacob, la vocal O, se puede escribir adicionándole una letra Vav o sin esa letra Vav. De las dos formas está bien, pero tiene diferentes significados en lo que respecta al valor numérico o otros diferentes rasgos de la gramática hebrea que dan lugar a interpretaciones muy interesantes y muy profundas. Esto requiere muchos años de estudio para poder entender todas estas cosas. Hay libros que explican cuáles son las letras carentes de la Torá, cuáles son las letras que están aparentemente de más en la Torá, qué enseñanzas surgen. Uno de esos libros es el Masejet Sofrim, que explica qué palabras van en forma carente, qué palabras van en forma completa y muchas otras cosas. Explica el libro ese, Masejet Sofrim, que es uno de los libros pequeños del Talmud. Hay libros del Talmud más grandes, más voluminosos, y estos son pequeños. Masejet Sofrim es uno de esos, un libro pequeño, pero con un contenido muy importante, enseñanzas muy interesantes, pero además está escrito, como dije, en otros libros del Midrash, libros del Talmud y libros de la Cábala, explicaciones acerca de estas letras que están a veces de más y a veces sobrando, aparentemente sobrando. A veces en vez de haber una letra Vav hay 2 por una razón específica. A veces una letra Mem. La letra Mem tiene 2 características, dos grafías. Grafía es el dibujo de la letra Mem. Como una letra M en hebreo tiene un dibujo cuando la escribe, en hebreo también tiene un dibujo, pero eso se llama grafía. Tiene una grafía para la letra Mem cuando se escribe al principio de la palabra o en el medio, y hay otra grafía cuando se escribe al final. Eso es un dibujo diferente. Y hay una palabra en la Biblia, no en la Torá, sino en los escritos que son como los profetas y los escritos sagrados. Hay uno de esos libros donde la letra Mem, con el dibujo que se escribe al final de la palabra, está en el medio. Y tiene unos significados profundos que está explicado en los libros de Cábala de una forma muy precisa y detallada. Cada cosa tiene su explicación y por eso fueron incluidas las letras de esa forma. Y ahora voy a hablar de la cantidad de letras que tiene la Torá. Eso está indicado en el nombre Israel, en forma aludida, los sabios lo enseñaron eso. Israel son las iniciales de Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. ¿Qué quiere decir eso? Esas son las iniciales de Israel. Significa, hay 60 decenas de miles de letras en la Torá. ¿Qué quiere decir? 60 decenas de miles de letras en la Torá y 600.000 letras en la Torá. Sabemos que los hijos de Israel, en total los que fueron contados en el censo eran 600.000. Eso está conectado con las letras de la Torá. La Torá tiene 600.000 letras. Y ahí tenemos la explicación. La Torá tiene 600.000 letras. Pero si vemos ahora las ediciones impresas y los pergaminos que están escritos, los rollos de la Torá, tiene un poco más de 300.000 porque, como dije, algunas letras fueron ocultadas por razones de las explicaciones místicas de la Torá, como he mencionado. Hay vocales que tienen incluidas letras con ellas, y al poner cierta vocal, que en la Torá no hay ninguna vocal en forma escrita, sino eso se sabe por tradición, uno lo tiene que haber estudiado, ni siquiera sabe cómo pronunciar una palabra. Si uno no sabe la lengua hebrea y aprende las letras, no va a saber cómo pronunciar esa palabra, porque las vocales se transmiten de memoria.
Y eso es la Torah escrita y la Torah oral. Hay que saber todo por tradición. Una vez el sabio Hillel hizo una prueba de este tipo con un hombre que vino y le dijo: quiero convertirme al judaísmo, conviérteme con la condición de que me enseñes la Torah escrita y la Torah oral no la quiero saber. Y le dijo: está bien, no hay ningún problema. ¿Tú quieres saber la Torah escrita y la Torah oral no? Sí, eso quiero. No hay ningún problema. Lo convirtió. Y ahora el hombre le dijo: enséñame la Torah escrita. Porque así convinieron. Y le dijo: trae un papel, un papiro quizás habría en esa época. Escribió 4 letras: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Las 4 primeras letras del alfabeto. El dibujo de la letra y las letras. Y le dijo: esta es Aleph, esta es Bet, esta es Gimel, esta es Dalet. Para que aprendiera a leer las letras. Y el hombre las aprendió. Al otro día, cuando vino a estudiar, escribió 4 dibujos diferentes. Y le dijo: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y el hombre le dijo: pero ¿cómo? Ayer me has dicho que eran diferentes. Este dibujo es diferente al de ayer. Y le dijo: ¿no te he dicho que sin la Torah oral no puedes estudiar la Torah escrita? Para poder leer necesitas que oralmente alguien te enseñe la tradición, si no, no puedes leer. Y lo que le enseñó Hillel era en realidad algo muy profundo, porque en las tablas de la ley las letras estaban invertidas. Bueno, todo es una explicación cabalística muy profunda. Pero vemos que sin la tradición oral uno no puede leer, aunque alguien le diga las letras, esas letras no las vas a saber leer, no vas a saber aplicar las vocales como corresponden, porque esas vocales se reciben por tradición, oralmente, o sea que no hay manera. Por eso hace falta también la Torah oral, que es la tradición, para poder entender la Torah escrita. Hay 300.000 letras, un poco más de 300.000 letras escritas en los pergaminos actuales, pero en total son 600.000, porque hay muchas que están ocultas, como dije, en las vocales, que aunque no están escritas, se sabe por tradición qué vocal aplicar y qué letra está oculta. Por ejemplo, en Jacob, que Jacob tiene una letra Vav y a veces se escribe, a veces no, pero cuando no está escrita no significa que esa letra no esté, sino que no está escrita explícitamente para enseñarnos algo profundo, porque no está escrita explícitamente, etc. Por eso hay en total un poco más de 300.000 letras, pero en total son 600.000 letras que tiene una Torah. Hasta aquí esta respuesta. Os deseo un muy buen día. Espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.